tener aquí a uno de los economistas con mayor prestigio, como le dije, no solo del país, sino a nivel internacional, catedrático, docente, considerado como un referente en muchas universidades del mundo y un manejo realmente impecable cuando fue presidente del Banco Central de Bolivia. Don Juan Antonio Morales, un privilegio, muchas gracias, me siento honrada con su presencia. Jimena, muchísimas gracias por su invitación y sus palabras son sumamente amables. Antes de comenzar esta entrevista quisiera decir que mi esposa y yo hemos sentido mucho lo que ha pasado con Tupiza. No somos tupiceños, pero el año pasado pasamos una semana tan agradable en esa ciudad tan bonita y tan hospitalaria. Sí, sí, bueno, todos estamos, ¿no?, con la solidaridad, especialmente como usted. Si usted ha ido a Tupiza y conoce, realmente siente propio el dolor, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctor Morales. En este momento podríamos hablar del tema económico en Bolivia, pero permítame salir con esta pregunta. Tanto que se hablaba de la crisis internacional, ¿la hemos pasado? ¿Nos llegó a golpear de alguna manera fuertemente? ¿Se ha solucionado o habrán momentos todavía complicados? Bueno, sabemos que la economía es cíclica, pero ¿da como para que nos preocupemos a estas alturas? Mire, la economía mundial se está recuperando sorprendentemente, ¿no? Bueno, hay muchas dudas de si esa recuperación va a ser duradera o no va a ser duradera, pero para las cosas que nos interesan en lo inmediato, ¿no?, el precio del petróleo, como usted sabe, el precio del gas está ligado al precio del petróleo. Subiendo el precio del petróleo, en un desfase que varía entre 3 y 6 meses, dependiendo de los contratos, se ajusta el precio del gas. Ahora bien, el precio del petróleo hoy ya estaba en $65, habiendo bajado un poquito con relación a ayer, pero de manera general ha tenido una muy rápida recuperación. ¿A qué se debe esa recuperación? No se sabe muy bien. Algunos dicen que se debe a que efectivamente las medidas de restricción de la producción de la OPEP, de la Organización de Productores de Petróleo, están teniendo efecto. Segundo, a que las economías de los países industrializados, tanto en Estados Unidos como en Europa, y aún China, que es más bien país emergente, se han estado recuperando y recuperando muy bien. Ahora, en el caso de los Estados Unidos llama la atención el fuerte dinamismo que ha adquirido la economía americana y su demanda de petróleo y su demanda de energía también. Obviamente el presidente Trump quiere darse el crédito de que es él el que ha creado esta situación, pero ya venía de medidas que se habían estado tomando anteriormente y sobre todo la gran pregunta que queda y que está flotando en el aire es si esa recuperación va a ser duradera. Volviendo al precio del petróleo, el precio del petróleo ha subido bien, pero esto tiene también un efecto que invita a los productores de petróleo y de gas de esquisto a que entren de nuevo al mercado. Tienen producciones más flexibles que la producción convencional de petróleo y de gas natural y rápidamente o pueden salir o pueden entrar al mercado, ¿no? Entonces ahí hay siempre ese peligro más estructural, no está tan ligado a la coyuntura, pero es más estructural. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que vaya a pasar en la economía internacional. A pesar de todo el discurso de los últimos años, la economía boliviana es sumamente dependiente del contexto internacional. Que nos vengan a decir que es la demanda interna el motor del crecimiento no es correcto. Ha sido la economía internacional la que ha estado jalando a esta economía y cuando la economía internacional se ha frenado, es cierto que la economía boliviana ha continuado con su impulso, pero al costo de dos altos déficits. Un déficit fiscal muy alto, que el año pasado estaba por encima del 7% y se supone que el 7% del PIB, y que este año se supone que también va a estar por encima del 7% del PIB, y un déficit en cuenta corriente cercano al 6%, 5,8% del PIB, ¿no?
esos déficits son peligrosos, ¿no? Entonces, jactarse de que se está creciendo muy bien, ¿no? O sea, es insuficiente, es la mitad de la historia. Se está creciendo bien a costa de altos déficits. Ahora, se nos viene a decir, ¿no?, que los déficits no importan, ¿no?, porque no serían déficit de gasto corriente, sino déficit producido por las inversiones. Pero podemos preguntarnos siempre sobre la calidad de esas inversiones, y aún suponiendo que las inversiones son buenas, ¿no?, los tiempos que toma la maduración de esas inversiones. Yo tenía un amigo peruano que lamentablemente ha fallecido, que me decía de su país, ¿no?, pues se aplica también a Bolivia, que en los proyectos de inversión pública siempre hay que multiplicar por 2 los años previstos, ¿no?, para completar o para que llegue a rendir esos proyectos. Fíjese nomás, Jimena, ¿no?, ¿qué ha pasado con Misicuni? 17 años de construcción de Misicuni y todavía no está funcionando a su velocidad de crucero, ¿no? Entonces todavía está con problemas, ¿no? Burro, ¿no?, demorado por lo menos 2 o 3 años con respecto a la fecha que estaba planificada. Entonces hay que tener mucho cuidado con los déficits fiscales. A propósito del déficit fiscal, el déficit fiscal programado para esta gestión, en algunas cifras se ve que es de más o menos 8.4%. Pues, ¿es manejable? ¿Implica riesgos ahora que habló usted del déficit fiscal? Jimena, sí, ¿no? Yo creo que la cifra esa que está en el presupuesto está exagerada. Siempre se da un cierto colchón, porque rara vez se llegan a ejecutar los programas de inversión pública al 100%, ¿no? Se quedan alrededor del 65, 70%. Entonces, el déficit no creo que llegue a 8.4, pero sí creo que puede estar por encima del 7%. Va a ser el 5º año consecutivo de déficit, ¿no? Entonces, eso crea problemas. Yo no creo, ¿no es cierto?, como nos dice algunos personeros del gobierno, que no importan esos déficits, ¿no? Ya he mencionado las razones para las cuales yo decía esto. También, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario Internacional, en su revisión de la economía boliviana que hace del año 2017, repite lo que ya había dicho para el año 2016, ¿no?, que Bolivia está acumulando desequilibrios macroeconómicos que pueden ser peligrosos, ¿no? Pueden ser peligrosos porque en algún momento va a tener que corregirse esa situación y la corrección puede ser más dolorosa, ¿no? Entonces, será mejor apuntar a déficits más bajos y también a tasas de crecimiento de la economía un poco más bajas, ¿no? Si la tasa de crecimiento es 3%, 3,5%, a mí no me molesta, ¿no? No estamos en un concurso, que alguna vez en algo que escribí, que dije, no estamos en un concurso de belleza, ¿no? Si ¿quién tiene el más bello, la más bella tasa de crecimiento? Tenemos que ir, ¿no es cierto?, a lo que es sostenible, fiscalmente, y en términos de nuestra situación de comercio exterior, en términos de lo que se llama técnicamente la cuenta corriente en la balanza de pagos. Es muy alto nuestro déficit en la balanza comercial. Tengo entendido que pasan los $1.000 millones. ¿Qué puede significar para nuestra economía que crezca nuestro déficit? Porque si yo gano 1.000 bolivianos y gasto 1.000 bolivianos, no hay problema. Pero si gasto 900 bolivianos, si gano 900 y gasto 1.000, de algún lado tengo que sacar esos 100 para poder referirme a este. De algún lado sale el déficit, es acumulativo. El déficit se va acumulando. Bueno, el año pasado hemos tenido un déficit comercial, según las cifras que todavía son preliminares del INE, de $1.300 millones. Sorprendente este déficit porque ya los precios de nuestras exportaciones habían comenzado a recuperarse, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que hemos estado importando mucho más. Si hemos estado importando más bienes de consumo, eso es más bien una mala noticia, porque estamos desplazando a la producción nacional que produce esos bienes de consumo. Si hemos estado importando bienes de capital, ¿no?, ya tendría un juicio mucho más mitigado, ¿no? Ya no sería tan complicado, tan grave,
Y si son materias primas para la producción, también ahí habría que ver con beneficio de inventario. De repente están sustituyendo a producciones, a bienes que podían producirse en el país, ¿no? Entonces, pero de todas maneras la cifra global, ¿no?, llama la atención, habiendo los precios de las exportaciones aumentado ya desde mediados del año pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha tenido? Ahora, la pregunta es, para volver a su explicación, que me parece muy importante. Entonces, si yo gano 900 y gasto 1000, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me está cubriendo la diferencia? Claro. Bueno, esa diferencia se la está cubriendo utilizando el ahorro que se había acumulado bajo la forma de reservas internacionales. Es un poquito como en una familia que se va descapitalizando para financiar su consumo, ¿no? Yo puedo hacer una gran fiesta para mi hija, que la han elegido reina del carnaval este año, ¿no es cierto?, pero vendiendo la casa, ¿no? Los invitados la van a pasar bomba, pero yo me habré quedado sin casa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que tener cuidado. Ahora, las reservas internacionales están también, ¿no es cierto?, lo que el profesor Stiglitz decía alguna vez, para los días de lluvia, para los días donde uno necesita, ¿no? Es una especie de paraguas, ¿no?, o de colchón también uno puede decir. Pero hay que saberlos utilizar bien, ¿no?, porque gran parte de la confianza en el tipo de cambio está centrada en las reservas internacionales. Y hemos estado perdiendo reservas, hemos perdido reservas el 2015, el 2016, el 2017 se han estabilizado, pero no porque el público haya demandado menos, sino simplemente porque han habido algunos cambios en la regulación y el gobierno se ha prestado $1.000 millones en los mercados internacionales. El tema del déficit de la balanza comercial, permítame insistir un detalle más en esto. Si tiene que salir de algún lado el déficit, pero este es acumulativo para el futuro. En todo caso, ¿el riesgo está en lo acumulativo? Así es, Ximena, está en lo acumulativo, ya son 5 años también de déficit consecutivos. Ajá. Entonces eso se va acumulando y hay que financiar ese déficit, ¿no? Y entonces se está financiando en gran parte, mayoritariamente, utilizando las reservas internacionales, pero también el gobierno ha estado contrayendo préstamos y ha estado contrayendo préstamos de proveedores, particularmente de la China. Usted habló de las reservas internacionales. Hay diferentes metodologías que hablan de la cuantía de las reservas internacionales netas. ¿Cuál fuera la metodología, cualquiera que fuera, usted cree que está en este momento en un nivel permitido para nuestra economía? ¿Y qué significa eso? Eso que no debe haber ninguna duda, Ximena. Las reservas internacionales están todavía, a pesar de la caída que han tenido, están en un buen nivel, ¿no? Entonces, por el momento está en algo más de $10.000 millones, incluyendo el oro. Y si uno saca el oro, ¿no? Estamos ya un poquito, bastante más abajo, $8.000 millones. ¿Por qué sacar el oro? Porque el oro no es una reserva líquida, no puede utilizarse inmediatamente. La legislación boliviana prevé que no se puede dar el oro en garantía, no se lo puede ignorar, no se lo puede ignorar sin autorización del Congreso, lo que es siempre bien complicado. Si no se puede ignorar, que es lo menos, tampoco se lo puede vender. Todos dicen que hemos pasado uno de los mejores periodos de la historia en términos de recursos. ¿Usted cree que esto ha sido bien utilizado? ¿Y a qué deberíamos llamar bien utilizados o mal utilizados? El gobierno asegura que en tiempos de vacas gordas, por ejemplo, se ha generado una mejor redistribución de ingresos. ¿Usted cree que realmente se han redistribuido los ingresos? Sí, yo creo que ha habido una redistribución del ingreso, pero no de la manera más convincente posible, ¿no? Es cierto que
ocupaciones que exigen relativamente baja formación, ¿no es cierto?, como la construcción o la minería. Nuestra minería, esta de subsistencia, ha hecho que con los precios internacionales hayan mejorado sus ingresos. En cambio, el sector que ha quedado penalizado con este tipo de crecimiento ha sido el sector de los profesionales, ¿no? Entonces, como que gran parte de la desocupación sorprendentemente se encuentra entre profesionales, ¿no? Sí. En el caso de la construcción, más bien hay un sobreempleo, ¿no? Hasta es difícil encontrar trabajadores para la construcción, porque además muchos de esos trabajadores se pueden haber ido a la minería. Además que la construcción de edificios, por ejemplo, no genera un valor agregado, es diferente a la construcción de carretera, ¿no? Que ese es también. Con la construcción de edificios también, ¿no? La medida en que responde a la demanda habitacional de la gente, ¿no? Entonces, ahora claro, en la construcción hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay siempre el temor de que esté en gestación una burbuja de la construcción, en la construcción. Es decir, que los precios estén subiendo mucho más de lo que deberían subir, dadas las condiciones de mercado de largo plazo, insisto sobre largo plazo, ¿no? Entonces, si la gente adquiere propiedades inmuebles para fines especulativos, ¿no? Es decir, se dice, bueno, yo me compro un departamento en 100,000, dentro de 6 meses lo vendo en 150,000, ningún banco me va a dar esa tasa de rentabilidad, ningún depósito, y si mucha gente cree lo mismo, se va formando una burbuja. Pero entonces eso puede reventar esa burbuja y los precios que han subido muy fuertemente pueden desinflarse también muy rápidamente. En el tema de la construcción, ¿qué pasa con eso de la saturación, creo que se denomina, cuando se llega a un momento en que hay demasiada oferta y muy pocos compradores? Bueno, eso puede llegar al punto en que efectivamente se haya construido más allá de lo que el público demanda. Yo francamente no creo que hayamos llegado a ese punto, ¿no? Todavía hay déficits habitacionales importantes en el país y no creo que se haya llegado. Pero sí lo que yo creo, ¿no es cierto?, es de que hay el peligro de una demanda especulativa por bienes raíces, de que se estén comprando bienes raíces simplemente con la idea de venderlo más caro, lo que en el lenguaje popular se llamaba el engorde. Hablando de engordes, permítame hablar de las vacas flacas. Pues sí. Particularmente las empresas que están con la responsabilidad de los bonos, que es una gran preocupación ciudadana. ¿Qué pasa si las empresas no llegan a las utilidades? ¿De dónde van a tener que sacar plata para cubrir esos bonos? ¿Buscarán mecanismos internos como prestarse plata del mismo Estado? Bueno, van a tener que hacer eso, que prestarse plata, pero el acceso al crédito tampoco es para todas las empresas, no todas las empresas pueden calificar para tener un crédito, entonces de repente la alternativa es más grave, Jimena, la alternativa es cerrar. Hablemos de la deuda externa. Según información del gobierno, estaría en el orden de los 8.000 millones de dólares. ¿Está en los parámetros manejables sin que estos signifiquen riesgos, por ejemplo? ¿Y qué tipo de riesgos? Mire, a ver, Jimena, es cierto que medida en proporción al Producto Interno Bruto está en un coeficiente manejable, ¿no? Es un poco más de 20%, entonces eso es manejable. Pero a diferencia de lo que había antes, en la llamada época neoliberal, en esa época casi toda la deuda era en términos concesionales. ¿Qué quiere decir? Era deuda barata, con tasas de interés de 0,5% o menos, y plazos muy largos. En cambio, el gobierno ha estado contrayendo deuda cara, ¿no? Bueno, en todo caso más cara que antes, ¿no? Al 4,5% o 5%, ¿no? Plazos más cortos, o todavía peor, ¿no? Deuda de proveedores. El problema con la deuda con proveedores es que es una deuda muy poco transparente, ¿no?
parecen ser ventajosas en términos financieros, pero los proveedores se les quitan en el precio, ¿no? Si este vaso vale 10, ¿no es cierto?, le venden a uno por 20, ¿no? Aunque le digan le vamos a cobrar solamente una tasa de interés de 1%. ¿Y qué pasa con la deuda interna de la que el gobierno no habla mucho? ¿Qué problemas puede generar en su criterio el volumen que ha adquirido la deuda interna, que es también considerable, está en esos parámetros? No, la deuda interna también, todavía yo creo que también la deuda interna es manejable. Gran parte de la deuda interna es deuda del Banco Central, ¿no?, por operaciones de mercado abierto, que son más bien operaciones monetarias, ¿no?, que el Banco Central ha tenido que hacerlas para evitar presiones inflacionarias en determinados momentos. Ahora no lo está haciendo desde hace algunos meses, pero esa deuda francamente no me preocupa, tiene siempre su contraparte en las reservas internacionales. La deuda del Tesoro, ¿no?, tampoco es muy grande y tiene una ventaja, o tenía una ventaja con respecto a la deuda internacional, que la deuda del Tesoro, la deuda interna, está casi enteramente en bolivianos, mientras que la deuda internacional está en dólares, ¿no? Bolivia, algunos países han llegado a colocar deuda en su moneda nacional, lo ha hecho México, lo ha hecho la Argentina, ¿no? Sorprendentemente la Argentina, con el presidente Macri, ha hecho una colocación por 1.500 millones de dólares con un bono de bonos en pesos argentinos a 100 años plazo, ¿no? Fíjese eso, ¿no? Bueno, todo el mundo quedó sorprendido que lo haya podido hacer, sobre todo después de todos los problemas que la Argentina había tenido a principios de este siglo, ¿no?, que entraron en mora, que entraron en default, pero lo ha podido hacer. Bolivia no ha podido todavía colocar deuda internacional en bolivianos. Entonces, el esfuerzo de bolivianización de la deuda ha quedado parado con la contratación de la deuda externa. ¿Usted cree que nuestro tipo de cambio está sobreevaluado o subvaluado? No, yo creo que está sobrevaluado. ¿Qué riesgo tiene para el país? Bueno, tiene varios riesgos, ¿no? Comenzando riesgos reales de una sobrevaluación, eso quita competitividad a las exportaciones y sobre todo a la industria nacional, o a las actividades nacionales, también las agrícolas están comprometidas, que tienen que competir con importaciones que nos vienen más baratas, ¿no?, porque los otros países han depreciado. Eso es entonces para el lado de los efectos reales. Por el lado de los efectos financieros, ¿no?, si la gente comienza a ponerse nerviosa, ¿no?, sobre el mantenimiento del tipo de cambio, como sabe que la manera de conseguir dólares es un mecanismo de cola, ¿no?, entonces al que llega primero lo atienden primero, nadie quiere obviamente quedar al final de la cola, ¿no?, y eso puede apurar que se pierdan más reservas, ¿no? Entonces, yo diría, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado en los dos ángulos, el ángulo real, la pérdida de competitividad, y el ángulo del nerviosismo, la especulación que se pudiese desatar contra nuestra moneda nacional. A mí me parece que es peligroso, ¿no?, mantener un tipo de cambio sobrevaluado. ¿En algún momento se tendrá que mover el tipo de cambio de la moneda boliviana con relación al dólar? Si no se pudiese, si el tipo de cambio se mantuviera ad infinitum, no habría ningún problema. Pero todos sabemos, ¿no?, que los tipos de cambio fijos en algún momento tienen que corregirse, ¿no? No creo francamente que durante este gobierno se lo vaya a corregir, no porque faltan razones técnicas, sino por razones políticas. ¿No? Esencialmente por eso. Pero de repente al próximo gobierno le va a tocar la tarea complicada y difícil de ajustar el tipo de cambio, ¿no? Un poquito como lo que ha tenido que hacer Macri en la Argentina, de también soltar el tipo de cambio, ¿no? Y eso claro que le ha traído complicaciones tanto económicas como políticas.
Ya que habla del tema político, ¿usted cree que vamos a tener un buen año económico? La acción política está íntimamente ligada a la actividad económica y a los resultados económicos. Mire, sí, yo creo que puede ser un año relativamente bueno, en parte, bueno, hay elementos a favor y elementos en contra, ¿no? La inestabilidad política, la incertidumbre que se ha desatado con esto de la repostulación, ¿no? Puede disuadir las inversiones en el país, ¿no? Y entonces eso puede frenar la economía. Pero por el otro lado, el gobierno, estando en un año preelectoral, ¿no?, va a tratar, de hecho ya con el anuncio que tiene del presupuesto, es para gastar, ¿no? Y gastando más, eso le da vida a la economía, pero eso es una vida efímera, ¿no? Es una, como dirían en mi Cochabamba natal, es una sunchuluminaria, ¿no? Es un fuego de paja que dura un ratito y se apaga. Finalmente, ¿como para pagar segundo aguinaldo? No, yo creo que bueno, veo difícil llegar a 4,5%, ¿no? Aún haciendo el mayor de los esfuerzos, no veo. Pero es siempre muy difícil, Jimena, hacer pronósticos sobre la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, cuando se me pregunta, ¿y usted cree cuál va a ser la tasa de crecimiento? Mi respuesta honesta es no sé, ¿no? Porque es siempre muy difícil. El gobierno prematuramente ha anunciado ya de que se va a pagar el segundo aguinaldo, ¿no? Ahora, es cierto que el gobierno está obligado a hacer pronósticos de crecimiento para la formulación del presupuesto. En muchos países los pronósticos de crecimiento lo hace un panel independiente de expertos, no lo hace el propio gobierno, ¿no? Pero digamos, la tradición en Bolivia, no solamente de este gobierno, es de que sea el Ministerio de Hacienda, de Economía y Finanzas Públicas, como se llama ahora, con el Banco Central, que establecen, que hacen ese pronóstico del crecimiento, en el que generalmente se equivocan. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Un placer conversar con usted, un placer escucharlo. Jimena, muchísimas gracias por la invitación y a la orden, ¿no? Muchísimas gracias. Me voy a la pausa, guárdenos unos segundos. De un economista de tanto prestigio a una periodista de muchísimo prestigio, Sandra Liaga.